Voces OMEC, personas y lugares en encrucijadas que los han llevado a restablecer su vínculo con la naturaleza, creando otras formas de conservar en Colombia. Una serie producida para el proyecto de adaptación de criterios OMEC en Colombia. Realizado por Resnatur, Instituto Humboldt, Fundación Natura, el proyecto regional Áreas Protegidas Locales de GIZ, ICLEI y UICN, y con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del JEF implementado por PNUD. Séptimo episodio. Una tierra viva. A Belén de los Andaquíes se le conoce como el municipio con el nombre más bonito de Colombia. Allí y en San José del Fragua, en Caquetá, los entes municipales, preocupados por la deforestación y la minería ilegal, establecieron 9 parques municipales. Entre ellos se encuentra el Parque Municipal Natural Andaquí, que conserva 26.754 hectáreas de selva húmeda tropical. Desde 2019, la gestión del área es compartida entre la municipalidad y la Fundación Tierra Viva. Hoy nos acompaña Juner González, representante legal de la Fundación Tierra Viva. Hola, Juner. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ser parte de este programa. Gracias. Comencemos aprendiendo un poco sobre la historia de la Fundación Tierra Viva. Bueno, la Fundación Tierra Viva nace en el año de 1993 como un colectivo de muchachos de la época de jóvenes que empezaron a hacer diferentes actividades como recoger basura en los ríos, llamar la atención a la gente para que tuvieran un mejor comportamiento sobre el uso de los recursos, específicamente porque en Belén de los Andaquíes, muy cerca, tenemos 3 ríos que nos bañan, de los 7 que nacen acá, y pues por los visitantes que llegaban de otros municipios, incluyendo la gente del mismo municipio, pues siempre en los paseos de ollas que se hacían había muchas basuras. Entonces empezó por optar estrategias de educación ambiental, de recolección de basura, de ir llamando poco a poco más gente que se sumaran al proceso, y fue creciendo ese colectivo con los líderes que le dieron todo en su momento también, y después se iniciaron ya con otras actividades que aún sin conocerse las estrategias de conservación, con la falta de conectividad o de conocer otros tipos de experiencias, se inició un arduo camino para empezar a reconocer áreas importantes del municipio para conservar, donde se iniciaron actividades de restauración, de reforestación, de hacer invitaciones a diferentes instituciones de gobierno y otras ONGs que llegaban acá a este territorio. Entonces así se empezó diferentes actividades con la fundación y fue creciendo poco a poco hasta llegar al año 2000, que ya se decidió como colectivo ser inscrito ante Cámara de Comercio y ya tener la personería jurídica como tal, para pasar a llamarse entonces Fundación Tierra Viva definitivamente. ¿Cuál fue la motivación para hacer del colectivo una persona jurídica? ¿Qué representó para ustedes ese logro? Y si fue un logro. Bueno, para la Fundación Tierra Viva, antes del año 2010, se venían haciendo pues todas las actividades que les comentaba y muchísimas más, pero luego de ya ser una organización con bastantes miembros, alrededor de unos 60 personas, hombres y mujeres, niños, en el que participaban también comerciantes, participaban personas de la sociedad civil, se sumaban otros colectivos a apoyarnos en estos procesos. Habían como ciertos momentos de dificultad a la hora de gestionar algunos recursos y de poder administrarlos. Entonces, pues se vio como a la necesidad ya después de 10 años de entendernos como miembros, de tomar la decisión entonces de tener esta personería jurídica. ¿Con qué motivo? Con el motivo de poder tener un poco más de rango de acción en gestión.
Entonces así, por este tipo de mecanismo, la fundación logró, por ejemplo, adquirir los contratos de concesión o contratos de comodato de alguna de las áreas de conservación que tiene el municipio, que se han venido gestando. En algún momento el tema del conflicto armado llegó a entorpecer la gestión y a evitar que hiciéramos otras cosas, pero eso fue principalmente como la motivación, el hecho de poder avanzar más en términos de gestión. ¿Cómo llega el Parque Natural Andaquíes a constituirse, Junior, y cómo termina la fundación finalmente dando este paso de trabajar mancomunadamente con el municipio? Cuando los miembros de la Fundación Tierra Viva empezaron a observar los pasos agigantados de los procesos de deforestación en el departamento y aquí en el mismo municipio, se empezaron a observar de forma estratégica algunas áreas que podrían considerarse importantes para la conservación del agua en Belén de los Andaquíes. Viviendo en la Amazonía colombiana, en el Piemonte amazónico colombiano, y en medio de la abundancia de recursos hídricos maderables, de fauna, no se creía en algún momento que algo de impacto negativo pues iba a ocurrir a futuro, porque la abundancia era bastante. Ahí fue cuando poco a poco se empezó un proceso de gestión en la declaratoria con diferentes administraciones municipales en hacer caer en cuenta de que era necesario crear áreas de conservación. Hubo apoyo de muchas personas, hubo apoyo de concejales, hubo apoyo de alcaldes, como también hubo contradictores muy fuertes en la época porque creían que simplemente esto no era importante, porque había una relación en la que se decía que lo ambiental, el tema de los parques naturales, eso dejaba mucha plata o dejaba muchos recursos por la forma en que la fundación iba gestionando pues recursos para las actividades, aunque la gran mayoría de todo el esfuerzo que se ha hecho fue de forma voluntaria, aportes voluntarios de los socios y de la gente de la sociedad civil y de organizaciones que quisieron apoyar las iniciativas. En ese sentido, en el año 2006 y en el año 2007 empezamos nosotros a observar que había una gran extensión de tierra en la parte de los nacimientos de los ríos más importantes del municipio. Se había ya creado el Parque Nacional Alto Fragua-Indiguasi y quedaba una franja bastante grande aún que aparecían como baldíos de la nación, lo que es Reserva Forestal Ley Segunda del 59. Sin embargo, nadie había podido llegar a la zona en un momento, pues porque había presencia de grupos al margen de la ley, en este caso pues de la guerrilla de las FARC. La primera avanzada, después de toda la retaliación y el proceso de conflicto armado aquí en la zona, en que se logró que por un tiempo la guerrilla saliera de ese territorio que estratégicamente por la abundancia de la selva, pues lo usaban. Eh, Luego de que ellos se retiraran, eh, eh, personal del Parque Nacional Tofragua en Diguasi empezaron a hacer un estudio sobre un camino prehispánico, el camino Andaquí o camino de la Quina, que fue como una forma de buscar evidencia en términos histórico-culturales, también biológicos y demás, para tratar de emplear el Parque Nacional Alto Fragua Indiguasi. Pero en ese mismo momento estábamos nosotros también con la intención de crear otra área de conservación municipal que se sumara principalmente al territorio administrado por el municipio. Y pues con el interés de que la Fundación Tierra Viva pudiera también hacer el proceso administrativo. Entonces en ese corre-corre aprovechamos esa huida de este grupo armado y un grupo de personas nos conformamos para tomar la iniciativa de ir a recorrer los límites de esta área y con pocos recursos tomamos esa decisión. Fuimos a ver qué tanto era, caminamos varios de los límites y empezamos todo un proceso de investigación cartográfico
en el que se empezaron a postular inicialmente esa primera cartografía del área para determinar más o menos cuántas hectáreas estábamos hablando en términos de conservación. Hablamos cerca de 28.000 en ese entonces. Y luego ya después empezamos a hablar con las comunidades indígenas del resguardo MISAP guardianos y con el resguardo de la Serinda, que son en Vera Catíos, y ellos aceptaron pues también que se pudiera declarar esa área de conservación de la cual ellos hacían uso. Después de esa exploración, Junior, ¿qué vino después? Ahí inició todo un proceso legal para tratar de convencer a los concejales de turno del momento de que esa área se podía crear a través de un acuerdo municipal. Había mucha incertidumbre, había temor porque no se sabía o no conocíamos alguna experiencia a nivel nacional en que un municipio pudiera declarar un área de conservación tan grande, porque siempre eran como áreas muy pequeñas o áreas relacionadas a la conservación de las microcuencas de abastecimiento de agua de los centros poblados, pero no áreas tan grandes. Así que, pues, viendo un poco de que el Parque Nacional tenía como el interés de ampliarlo, pero nosotros también bajo otros intereses por temas de manejo desde la fundación, nos dimos cuenta que para que el Parque Nacional pudiera ampliar esa zona iba a demorar bastante tiempo, eh, y mientras eso iba a pasar, la gente ya hablaba de que eso era un baldío, de que toda esa zona de cabecera de agua era un baldío y era una cuestión de tiempo, un contrarreloj para, uno, ver quién creaba el área primero, principalmente para evitar que fuera deforestada. Y ese temor nos llevó y nos llamó mucho más al proceso de afanarnos y de tratar de explicar al municipio. Cuando ya se logró sustentar con toda la evidencia jurídica, con la evidencia de los estudios de biodiversidad que habían adelantado otras personas y otras instituciones en los sitios, más evidencia de la importancia histórico-cultural de este territorio, el municipio y los concejales, a través del acuerdo, decidieron que se creara. Bueno, ya habían ganado una victoria. ¿Qué sucedió después? Cuando se creó el parque en el año 2009, pasó lo que nosotros nos temíamos. 54 familias provenientes del municipio de Acevedo Huila y de otros municipios cercanos ahí ingresaron al área, porque no había ningún tipo de presencia militar ni de presencia institucional. La gente creía que era baldío y un abrir y cerrar de ojos de 4 meses, cerca de 600 hectáreas de bosque de niebla fue tumbado pues con propósitos para extensión ganadera y cultivos de café. Eso fue bastante fuerte para nosotros que ya habíamos estado haciendo pasos por la ruta del camino de aquí, que tardábamos cerca de 5 días cada vez que podíamos hacer los viajes, para reunir la evidencia y ver de un momento a otro de que toda esa área estaba siendo tumbada y forestada a semejante paso, y eso que apenas estaban abriendo fincas y las personas reclamaban sus fincas de entre 100 y 200 hectáreas, para nosotros fue un choque bastante fuerte. Entonces, con la idea de que el parque ya se hubiera creado, fue un proceso y un reto tenaz tratar de convencer a las personas que estaban allá de que eso era un parque natural, de que pertenecía al municipio de Belén de los Andaquíes, de que estaban en las cabeceras más importantes de las aguas de los ríos que bañan a nuestro municipio, y de ahí en adelante fue un proceso complicado para poder hacer que se saneara el área, pero lo logramos después de llegar a ciertos acuerdos con la comunidad, que para ellos pues representó un problema legal y jurídico fuerte. Claro, Junior, ¿en qué momento empieza la Fundación Tierra Viva a ser la organización local por excelencia en la gestión del parque? Resulta que pues los municipios como Belén de los Andaquíes y acá en Caquetá pues no dependen de una industria, eh, entiendo, no, y son pues, pertenecen a una categoría inferior, una categoría 6 por decirlo así,
no tiene los recursos económicos suficientes ni el personal suficiente para poder administrar un área de conservación. Eso demanda recursos, demanda equipos, demanda de personal cualificado para ejercer ese control. Y pues con todos los años de experiencia de la fundación en la administración, ya con otras áreas, pues Sí. permitió hacer y hacer ver a la administración municipal del entonces, cuando firmamos esos convenios de comodato, ver que somos unos aliados del municipio, somos aliados de las administraciones municipales que ayudan a ejercer ese control. Y las áreas de conservación siempre se vuelven un asunto a tratar. Entonces, para los alcaldes que pasan, pues es más fácil y mejor que ceder la administración y hacerlo de manera compartida y tomar decisiones de forma compartida, a asumir la responsabilidad de ellos solos. Entonces, ese tipo de relacionamiento que llega a actuar o no actuar por omisión, pues se permitía que ese tipo de daños ambientales ocurrieran. Entonces es más fácil que una fundación que administre haga las veces de veedor a que lo haga el mismo municipio. Como vemos, estas estrategias complementarias de conservación no son nuevas, vienen desde hace muchos años y casi un siglo en Colombia. Junior, ustedes participaron en el proyecto de aplicación de los criterios OMEC al contexto colombiano. ¿Cómo fue la experiencia con los talleres y ese discernimiento, digamos? ¿Qué aprendizajes trajo y qué representa, pues digamos en tus palabras, ser una potencial OMEC? Mira que había un proceso de incertidumbre que nosotros conocimos en el año 2009. En el año 2009 conocimos el borrador del decreto 2372, que trataba como de darle, digamos, un orden a las áreas, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y reconocer cuáles eran o iban a ser consideradas áreas protegidas como tal. Al conocer esa categoría de los parques nacionales, los parques regionales, y al pasarse a las reservas de la sociedad civil, vimos que quedaba como un limbo, como un vacío, como una incertidumbre con las áreas o las figuras de carácter municipal. Y esa preocupación nos tuvo así en que siempre nos decían de que por más grande que fueran los esfuerzos de nosotros por conservar el Parque Municipal Natural Andaquí, no iba a ser suficiente si esta área no iba a ser reconocida por ninguna categoría a nivel nacional. Nosotros después participamos en el Congreso, en el cuarto Congreso Nacional de Áreas Protegidas, para hablar sobre las estrategias complementarias de conservación en Colombia, la necesidad de que estas áreas, que después conocimos que son un montón en Colombia y son un montón de personas y organizaciones haciendo esfuerzos con las uñas, como se dice, por tratar de conservar cualquier pedazo de tierra importante, eh, para términos de cultura, de biodiversidad, de sano esparcimiento o en fin de las propuestas que se hayan desarrollado para turismo incluyendo, pues resultó que eh, nos preocupaba bastante. Entonces ya lo que hicimos nosotros como un esfuerzo para seguir avanzando, fue también tomar en cuenta lo que mencionaba este decreto 2372 del 2010, y decidimos empezar a hacer lo que fue el plan de manejo del Parque Natural con los pocos recursos. Creado este plan de manejo, pues empezamos a tener otra visión sobre el área y para tratar de organizarla, para tratar de ver cuáles son las áreas que tenían que restaurarse nuevamente después de todo el proceso que hubo por deforestación y los acuerdos con nuestros compañeros de los resguardos indígenas. Después de todo este tiempo,
aparece pues el proyecto de áreas protegidas locales. Nos enteramos de las estrategias complementarias de conservación que como que sí, como que a veces no iban a ser tenidas en cuenta o que habían unos esfuerzos grandes, pero como no mucha voluntad por parte de algunos gobiernos nacionales que pasaron de turno, pues porque eso representa muchos intereses. Y, y dentro de este proyecto de áreas protegidas locales, en la que se empezó a hablar de las áreas OMEC, dijimos, bueno, eso es una oportunidad, no conocemos muy bien, no entendemos muy bien la figura, pero vamos a apostarle. Ya cuando entramos a ser parte de este proyecto como beneficiarios, empezó un proceso de motivación muy fuerte, porque resulta que después de casi 12 años, nosotros no nos habíamos hablado pues como muy abiertamente nuevamente con las comunidades indígenas, con otras personas y campesinos que viven alrededor del área. Tuvimos la oportunidad de sentarnos otra vez en una mesa, de discutir los asuntos del parque, de volver a hablar sobre las estrategias de conservación, de empezar a analizar las estrategias de gobernanza y todo a través de la metodología que representó para nosotros el estudio de llegar a ser considerados como un área OMEC. Y lo más importante, además de ese esfuerzo de reencontrarnos, fue también que nos permitió adelantar eh, parte de las estrategias del cumplimiento del plan de manejo del parque y también unas estrategias importantes para la gestión y manejo. Prácticamente creamos un plan de fortalecimiento del parque y luego pues ya inicia todo el proceso en que nos damos cuenta en este ejercicio de que vamos a tener un reconocimiento a nivel internacional, por lo menos a ser parte dentro de la base de datos del Convenio de Diversidad Biológica. De acuerdo, Juner. ¿Por qué crees que es importante ese reconocimiento desde el punto de vista internacional? Para nosotros eso es importante porque ya empieza a haber un reconocimiento adicional, no solamente local y regional por algunas instituciones, sino que ya también va a tener otra escala que nos va a permitir participar en otras estrategias de gestión, porque te decía antes, los municipios no tienen los recursos económicos suficientes para poder manejar el área y nosotros con las uñas pues tratamos de hacer lo que más podemos. De acuerdo, es esa la gobernanza compartida, ¿no? Juner, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Natalia, muchísimas gracias por este espacio y pues para finalizar, yo quiero decirle a todos los oyentes y a todas las personas que nos observan que siempre es importante seguir haciendo lo que nos gusta. Siempre es importante seguir apostando a los procesos de conservación en este país, un país tan hermoso, rico en muchos recursos. Las estrategias complementarias de conservación son importantes independientemente de la escala, el número de áreas o la estrategia que se esté haciendo. Puede ser nacional, regional o local o desde nuestros propios espacios en las fincas, en las parcelas. Siempre hay que apostarle a conservar un pedacito de tierra en este país. Así es, Juner, muchas gracias. En nuestro próximo episodio nos encontraremos con otra forma de conservar, esta vez en la ribera del río Putumayo, en donde árboles, peces y pescadores son uno solo. Voces OMEC. Personas y lugares en encrucijadas que los han llevado a restablecer su vínculo con la naturaleza, creando otras formas de conservar en Colombia. Una serie producida para el proyecto de adaptación de criterios OMEC en Colombia. Realizado por Resnatur, Instituto Humboldt, Fundación Natura, el proyecto regional Áreas Protegidas Locales de GIZ, ICLEI y UICN, y con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del JEF implementado por PNUD.